Bienvenidos a otro episodio de Agradece y Crece Podcast. Les saluda Lorena Mengíbar y como siempre les agradezco a todas las personas que están pendientes de este espacio, quienes ya se han suscrito, quienes comentan y quienes me sugieren también sobre los temas que estamos abordando en este espacio de crecimiento y de desarrollo personal. Y bueno, el tema que hoy vamos a abordar me mueve muchísimo porque estoy segura que todos hemos experimentado en algún punto de nuestra vida el sentimiento de, prácticamente el rencor o este resentimiento. Vamos a explorar esta sensación, esta experiencia humana a través del psicoanálisis y sobre todo de la experiencia que nos tiene nuestro querido amigo e invitado en esta oportunidad, Eric Moza, psicoanalista, que nos va a ayudar a entender qué es el rencor. Eric, bienvenido, gracias por su tiempo. Y bueno, la primera pregunta sería ¿cuáles son los síntomas del rencor? ¿Qué es el rencor? Bueno, el rencor viene de una palabra en latín que es rancor, que es queja, querella. De hecho ahí se toma también las leyes, ¿no?, de la querella, y es una queja constante, como cuando estás niño. Uh-huh. Es que tomar una postura infantil de todo el tiempo estar reclamando algo que sí pasó, sí, algo que ha pasado, que a lo mejor ha provocado un gran dolor, un gran sufrimiento, pero eso que recuerdas se le corta la raíz, porque el rencor se va a producir también de la fantasía. ¿Por qué de la fantasía? Porque el rencoroso, a diferencia de aquel que odia, el rencoroso es una persona que, vamos a decirlo así, se va a vincular con aquellas etapas primarias, que es el narcisismo infantil, el sadismo infantil y esa perversión también infantil que todos tenemos cuando nos vamos construyendo. Es decir, que cuando nosotros estamos en se le llama, es un estado emocional, entonces, el rencor. Sí, un estado emocional, y es un bucle, porque la persona que tiene resentimiento piensa que de esa manera va a cambiar la historia. Podríamos mencionar entonces y concluir que cuando nos encontramos con el rencor, volvemos a ser niños, como esos niños caprichosos. Esos niños caprichosos, solo que ahora perversos, porque la persona rencorosa que tiene esos parámetros de venganza, ¿verdad? Va a comenzar a inventar, a transformar un mundo donde en este mundo fantasmático, ilusión que se va a vengar, y se va a vengar de las peores maneras, ¿no? Entonces es una persona que se atormenta el pasado y por lo tanto hipoteca su presente y su futuro. Es una frase bien famosa la que a mí me hizo analizar y pensar que no es bueno tener rencor en nuestra vida, que si bien es cierto, lo hemos experimentado todos quizás en algún momento, no es bueno quedarse con este sentimiento. Escuché, Eric, que la persona rencorosa toma un veneno esperando que mate a otra persona, pero que en realidad nos hacemos daño a nosotros mismos. Lo que pasa es que la persona rencorosa piensa que a través de la venganza le va a dar el merecido que le dieron. Es decir, antes fue humillado, pero ahora quiere cambiar de ser humillado a ser torturador. Entonces, el rencoroso, hay que tener mucho cuidado con él. De hecho, es una persona totalmente perversa porque transformó el odio a rencor. O sea que si vamos a hablar de odio y rencor, la diferencia es que el odio es súbito. Uh-huh. Si alguien te hace algo, vos arrancás de una sola vez, te odio. ¿Cuántas veces nos hemos dicho eso? Sí. Pero puede pasar el odio, ¿no? Y también dice Sigmund Freud que el odio es el sentimiento más primitivo, mucho antes que el amor. O sea que la primera persona que existió primero odió y después amó. Qué interesante. De hecho también amar es al mismo tiempo odiar, porque son como paralelos, como hermanos. Pero el resentimiento no. Uh-huh. Si tú no trabajas el odio, pasas al resentimiento, y el resentimiento es más grande, es severo, porque lo que busca es la venganza, hacerte pagar lo mismo que te han provocado a ti. Ahora, la venganza en sí es complicada, porque cuando te quieres vengar no estás preparado para vengarte, emocionalmente no estás preparado. Uh-huh. Y cuando ya estás preparado,
ya no querés vengarte. Qué terrible. Bueno, ahora, ¿cómo yo detecto si soy una persona rencorosa? ¿Cómo a veces vivimos en automático? No lo sabemos, simplemente asumimos que la vida es así y con estos sentimientos. Pero ¿cómo yo puedo identificarme si soy o no soy una persona rencorosa? Bueno, cuando nos hacen algo, de hecho, vivir es que te hagan cosas, ¿no? No vivimos en un paraíso, como se nos ha dicho, sino que vivimos en un mundo injusto, sobre todo, y siempre va a haber gente que nos va a hacer algún daño. Pero cuando te hacen un daño, uno se puede enojar, puede airarse, puede cometer como te digo, odiar de repente, pero a diferencia del rencor se guarda, se procesa y comienza uno a idear, a construir una venganza. Ese es un sinónimo, un síntoma. Querer vengarme es el principal síntoma del rencoroso. Y también usted mencionaba algo que viene como de la percepción de que alguien me hizo algo o que alguien me debe algo. Me debe algo y todo el tiempo lo que dice Freud también es que el neurótico, que es totalmente, todos somos neuróticos, pero el resentido o el que guarda rencor es un neurótico que sufre de pensamiento porque todo el tiempo va a estar pensando en ese agravio, en eso que le cometieron, todo el tiempo, y va a maquinar de mañana, de tarde, de noche, cómo vengarse. Entonces va a dejar comprometida su vida, su presente, su futuro y también su pasado, porque el rencoroso, el resentido, a veces cree que el pasado le va a devolver la justicia. Es que así pasó, así me lo hicieron y pasa pensando en eso todo el tiempo. Pero también, Lorena y amigos que nos ven, nos escuchan, el pasado nunca nos da buenas herramientas. Pues sí, porque ya pasó. Porque ya pasó y porque no lo vamos a cambiar. Y a veces rencoroso para los que nos ven es que le importa más lo que no hubiese pasado o lo que hubiese pasado al acto mismo. Es decir, si tan siquiera no hubiera dejado que me quitaran una casa. No se enfoca en que le quitaron la casa, sino que si tan solo no hubiera permitido, o sea, algo que no existe, algo que no va a producirse porque esa cosa ya pasó. Entonces se va a quedar encallado en eso y va a comenzar a tener sentimientos de venganza todo el tiempo, de en qué momento me les van a pagar, y eso incluye, no solo se está destruyendo él, sino que está destruyendo a su alrededor, su pareja, a su familia, a sus hijos, por ese resentimiento. Entonces vamos a dejar claro que el resentimiento, el rencor, es una emoción severamente enferma. Ahora, la siguiente pregunta es, y que tiene que ver con lo que usted me comentaba en estos momentos. Tengo entendido que todas nuestras emociones tienen una repercusión sobre la salud de nuestro cuerpo. Es decir, habrá consecuencias que podemos experimentar como una consecuencia de vivir con rencor. Por ejemplo, de una persona que viva con rencor, de alguien que han pasado los años y que no ha superado un daño que supuestamente le han hecho. ¿Cómo puede vivir esta persona en su salud física? Fíjate que te respondo con un caso que tuve hace años. Cuando tú me pediste que habláramos del rencor, entonces comencé a pensar un poco lo que yo he vivido en el diván, en mi consultorio psicoanalítico. Sí. Y el primer motivo de consulta cuando yo tuve a esta chica, era una mujer de 33 años. Lo primero que me dijo es que fíjate que el problema es donde yo nací. A ver, ¿cómo está eso? Y comenzamos a trabajar. Ves que esto del psicoanálisis es de mucho tiempo, de explorar. Uno se va formando una idea, pero hay que tener paciencia. El terapeuta debe tener paciencia. Entonces, con el tiempo comenzamos a charlar hasta que de pronto me di cuenta de que ella había sido adoptada. ¿Y ella, el rencor, hacia dónde lo estaba proyectando? Hacia los papás que la habían abandonado, pero todo el tiempo andaba investigando quiénes la habían abandonado para vengarse. ¿En serio? Entonces ves que por eso es que al principio me dijo, el problema es donde yo nací.
uno inconscientemente comienza a decir qué lugares, a qué personas uno le tiene un gran resentimiento, un gran rencor. Uh-huh. Entonces, para lo que tú me dices, una de cómo identificar o cómo evitar, creo que si el resentido o el que guarda rencor por sí solo, como es un perverso ya, porque no hizo un duelo, sino que dejó congelados los duelos, entonces por sí solo no busca ayuda. Es bien difícil estar con él realmente. Salir de ese bucle, quizás, porque es un complicado. Bucle mental, es complicado. Un bucle mental. Entonces, a través del duelo, de comenzar a descongelar, de comenzar a charlar, de comenzar a decir, mira, la verdad que esto me pasó, y comenzar a ver que eso quizás no pasó así, y si pasó, se puede duelar debido a un trabajo, gracias a un trabajo de una palabra que muchos le tienen miedo, no sé por qué, pero es el duelo. El duelo es la vida misma. Claro. Entonces, debido a eso, gracias al duelo, nosotros podemos pasar del odio, sentir, enojarnos y hablar mal de la persona. A veces funciona porque es un mecanismo primitivo de defensa. Claro. Pero después comenzamos a entender que tuvo que pasar. Y con el tiempo, esos síntomas comienzan a menguar hasta que eso que nos dolió se vuelve un recuerdo. Y quizás... un recuerdo que ya no daña. Eso, dicen que cuando uno ya ha superado algo es como que es capaz de ir al pasado y regresar entero. Regresar entero. Ahora, el resentido no, se lo voy a graficar, porque el resentido aquí en el pasado sufre porque ese evento que le provocaron, que pudo ser así, pero también no pudo ser así. Claro, porque depende de cómo lo recordamos y de nuestra propia interpretación. Claro, porque ya está sesgado. Pero hay un evento que nunca deja de producirse en el pasado, por lo tanto afecta el futuro. O el presente y el futuro. Entonces, si la persona arregla esto, arregla también su presente. Pero primero tiene que saber que está en ese rencor. Pero como no lo ve, porque él piensa que el resentimiento le da vida, se cree una víctima privilegiada. O sea, una víctima pero con privilegios a ejercer ahora dolor y tortura. Entonces es complicado, pero sí creo que lo que recomiendo es comenzar un trabajo de duelo, y a veces se puede hacer con amigos, con algún familiar, con la pareja inclusive. Yo siempre digo que no todo es psicoanálisis y no hay que salir corriendo por cualquier cosita al profesional, pero en estos casos yo sí recomiendo el acompañamiento profesional, porque estamos ante una estructura, como te dije, desde niños, ¿no? Se va construyendo aquel resentido, aquel que guarda rencor por esos traumas que han quedado encallados y que han quedado congelados y que no han tenido su trabajo. Entonces entenderíamos, Eric, que también podemos obtener algún tipo de aprendizaje del rencor. Podemos aprender de la experiencia. Si nosotros interiorizamos nuestra historia, a lo mejor podemos aprender algo de nosotros mismos. Claro, de todo podemos aprender, y lo que podemos aprender del rencor es que no sirve para nada. Y es más, puedo decirles algo. Sí. La persona que guarda rencor es una persona desocupada, porque tiene tiempo para eso. Qué poderoso. Pero una persona, Lorena, que todo el tiempo está haciendo algo, no me refiero a actividades y no descansar y el workaholic, no. Me refiero a que una persona que tiene actividades, que tiene crecimiento para sí mismo, que tiene oportunidades de mejora, oportunidades de ayudar al otro, porque no se trata de que tengamos una vida ocupada y que nos creamos de importantes, porque hoy ves que está esa sensación en redes sociales que hay que hacer algo, que estamos ocupados, y esto y lo otro, y el que no tiene eso, entonces no está como en la onda. Uh-huh. No me refiero a eso, me refiero a una persona que lee, que trabaja, que es funcional, no tiene tiempo para la venganza. Tiene que ver también, esa es otra duda que yo tenía con respecto a esto, al rencor. ¿Qué relación, hablando del rencor, venganza y resentimiento, qué relación tiene esto
con el perdón, porque digamos, si nosotros estamos pensando que nos queremos vengar de alguien, te sentimos rencor contra esta persona porque nos hizo algo, y entonces yo asumo que me ha hecho daño, entonces ¿sería una forma ideal el perdón? O sea, ¿podemos perdonar? Lo que pasa es que el rencoroso, como no se perdona a él, no sabe perdonar. A diferencia del odio, llega un momento donde el que odia dice, bueno, hasta aquí. Le pasó el arranque súbito y perdona. Por eso muchos piensan que es más difícil o es más complicado el odio, pero no es así. El resentimiento es porque un odio no fue trabajado, explotó y quedó a ser resentido. Por eso es que hay mucha gente en mi consultorio, en la calle, donde no, yo soy resentido, entonces a mí no me hagas nada. Lo que está diciendo es yo no sé duelar. Yo paso del odio al resentimiento, entonces no confíen en mí. Si hay alguien en cual uno no puede confiar, es en una persona resentida. ¡Qué fuerte eso! Es fuerte. Por eso les digo, y yo siempre traigo materia de pensamiento. Total. Porque yo hice en las redes y con unos amigos, cuando tú me dijiste este tema, yo dije, qué buen tema eligió Lore, porque poco se habla de esto. Pero hoy quisiera pues darles también un poco para que aquellos que nos ven, sé que te ven mucha gente, pueda decir, tal vez pueda tener esa sensación que es más duro el odio que el resentimiento, pero no. Y si no, lo debatimos aquí con sangre. Bueno, y si nosotros ya nos detectamos, porque uno a veces, Eric, del diente al labio puede decir una cosa, pero a nosotros mismos no nos podemos mentir. Si yo ya sé en mi interior que yo ya identifiqué ciertas características que usted ha descrito, y si yo estoy diciendo quizás yo soy una persona rencorosa, ¿hay una forma de superarlo? ¿Hay una forma de ya no ser rencoroso? O el que ya es así, o sea, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué consejo práctico le puede dar a la gente en casa? Claro. Si ya se identificó así. Claro, primero si yo me identifico como digo, wow, hay que decir que no lo vamos a decir porque el rencoroso jamás lo va a aceptar. No, pero tal vez en el interior, digo yo, porque como digo, de una cosa es que lo que yo pueda decirle a la gente, pero a uno mismo uno no se puede mentir. Quizás podemos decir que ya cuando se venga y ves que la venganza no sabe igual. Porque cuando ya llegó no tiene sentido, llegó tarde. Entonces quizás ahí hay gente que recupera un poco su razón y puede buscar ayuda. Pero a lo mejor si con este programa la gente dice, quizás yo puedo tener algo de esto. Entonces lo mejor es decir, bueno, tengo que aprender a perdonar, pero a perdonarme a mí. Primero por haber aceptado tanto tiempo ese maltrato, porque ves que primero fue una víctima. Y otra cosa que hay mucha gente que habla es que fíjate que yo sufrí bullying. No es que sufriste bullying, sino que lo que sufriste es un evento porque tú estabas pequeño y no te podías defender. Es decir, en esos momentos no conocíamos las herramientas para poder gestionar ese momento. Ese momento. Ahora que estás grande, me dice el paciente, yo sigo sintiendo que me hacen bullying. Y yo le digo, no es bullying. Lo que vos no querés es crecer. Porque antes no tenías las herramientas para defenderte. Ahora sí te puedes defender porque sos un adulto. Entonces el problema no es de bullying, el problema es de tiempo. No le has puesto tiempo a tus años. Qué importante. Creo que también tiene que ver, Eric, en el hecho de salir del estado de víctima en el que todos estamos, en el de estar proyectando las responsabilidades a otros, menos a la persona que lleva las riendas de la vida de uno, que es uno mismo. Claro, por eso decía que el resentido es una víctima privilegiada, pero también es una tragedia andando. Entonces, para ir abonando a cómo hacer, si te das cuenta, es comenzar a perdonarte, decir, bueno, yo no tenía la edad suficiente para defenderme. Esta sí es mi responsabilidad, pero esto no es mi responsabilidad. No me cuidaron como debieron cuidarme.
Las personas que me tuvieron que amar y proteger no lo hicieron, sino que me atacaron, me hicieron daño, pero yo no podía defenderme. Ahora sí puedo defenderme y tomar decisiones y decidir moverme levemente a este lugar donde resiento, donde quiero vengarme, pero a través de este programa me estoy dando cuenta que la venganza no tiene sentido. La mejor venganza que puedo hacer es estar bien. Yo les digo a los adolescentes que van conmigo, ellos quieren vengarse a sus padres sacando malas notas, llegando tarde, poniéndose en riesgo en el automóvil, manejando a alta velocidad. Y esa no es una manera de vengarse. Esa es una manera de hacerse daño. Sí, ¿no? de autodestruirse. La mejor manera de vengarse es que nos vean bien. Si vamos a vengarnos. Si nos vamos a vengar de alguien, la mejor manera es que nosotros estemos bien. Ahora, con el tema del perdón, nosotros otorgamos el perdón a veces solo de manera de palabra, pero no lo hacemos de corazón. Eso es sumamente difícil. Es sumamente difícil. Entonces yo considero, a diferencia de lo que otros piensen, sí, sí. Con mucha humildad, es que no todo se perdona. Digamos, algo... para no vivir con eso, ¿verdad? Depende de la cantidad a ver, porque si estamos hablando de un gran abuso, como para ir en paz con el pasado, pues ¿cómo sobrevivimos con eso entonces? Ok, digamos, a un pedófilo, que no lo perdone nadie nunca, ni Dios ni las leyes, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos movemos? Simplemente saber que eso no se puede perdonar, pero nos movemos ligeramente para no vivir con rencor. Decir, no, yo no puedo con esto. Cada vez que me recuerde voy a sentir algo, pero voy a provocar a través del duelo, ¿sí?, que ya sea un recuerdo, pero sin tanta fuerza. Por eso es que aquí lo que podemos hacer es esto que le tenemos tanto miedo, el duelo, el dolor, porque la memoria del dolor no le sirve al resentido, porque él prefiere mejor la memoria del resentimiento que la memoria del dolor, porque el dolor es la última barrera que nos defiende la locura. Entonces, gracias al dolor no nos volvemos locos. Entonces, el dolor es bueno que aparezca cuando alguien nos hace algo, pero nosotros no queremos sentir dolor. Claro, y hoy estamos tan acostumbrados a solo obtener gratificaciones positivas que rehuimos de cualquier circunstancia. Claro, al dolor, pero el dolor está ahí precisamente. Entonces hay que darle paso al dolor. Si alguien nos hace algo bueno, el dolor está ahí para decirnos que estamos medianamente sanos. Y hay que permitir a través del dolor, porque eso nos ayuda a no volvernos locos. Bien. Y después vamos con el duelo, paso a paso, nos enojamos, nos resentimos, pero comenzamos a odiar, comenzamos a detestar, comenzamos a hablar, comienza también la culpa, pero gracias a ese proceso del duelo, de repente, finalmente, eso que pasó, no lo olvidamos, porque dice Jorge Luis Borges, que si hay una cosa que no existe, es el olvido. Wow. Y Freud dice que la única manera de olvidar es recordar. ¿Recordarlo cómo? Recordarlo en la clínica, llegar a hablar una y otra vez hasta que eso que nos ocurrió sí lo podemos recordar, pero ya no tiene ese impacto, porque ha pasado de ser un dolor, ha pasado de ser el resentimiento, el deseo de venganza, hoy se transforma en un recuerdo que ya no duele. Sí dolió, claro que duele. Yo no puedo decir que si te cometen algo no duele, sí duele, pero ahora ya no duele. Entonces, no sé si has visto unas películas que cuando ya alguien va a asesinar y dice... Se detiene. Se detiene o clava hacia otro lado. Es cierto. Eso significa que lo superó. Dijo, no, ok, puedes irte. Lo deja ir. Eso yo lo puedo graficar a través del trabajo del duelo. Entonces, un resentido sí puede hacerlo, sí puede comenzar a trabajar, primero perdonándose él, comenzando a sacar las aristas y decir, esta no fue mi culpa, yo tenía tantos años, tenía 6, 7 años, no podía defenderme, pero ahora sí puedo, pero no puedo arreglar el pasado, porque como el resentimiento es algo estructural psíquico, es un narcisista que quiere que todo sea perfecto,
Entonces quiere vengarse, quiere que esos traumas que son pretéritos no hayan ocurrido, pero ocurrieron. Entonces hay que comenzar, como se les cortó la raíz, hay que comenzar a ponerle raíz, a decir, sí sucedió esto, esto no sucedió, y yo no tengo por qué vengarme. Al final, mi mayor venganza, como decíamos, es que yo supere esto, devolverme la vida, comenzar a sonreír, comenzar a salir de ahí y comenzar a vivir, porque la vida sí es tormentosa, es injusta, pero también es maravillosa. Y quizás con este sentimiento es el que yo quisiera pues ir como amarrando la conclusión de la conversación, porque sí, es un tema bien, es bien fuerte, es para mí también un poco denso de entender, porque nos invita a hacer muchísima introspección, a replantearnos también, Eric, pues el rumbo de nuestra vida también, qué tan resentidos andamos en la vida. Es una invitación para todos, para que pensemos, y sobre todo también esa invitación a ser más plenos y felices. Eso es algo que hay que lograr, ¿no? Entender. Con el caso que contaba de la chica que me habían abandonado, ella había visitado 12 terapeutas. Wow. Antes de mí, conmigo era el número 13, ¿no? Entonces, hasta que un momento le dije, vaya, y ahora de los dos, ¿quién va a abandonar? ¿Y qué pasó? Ella siempre abandonaba. Y me había buscado para abandonar al número 13. Pero no lo abandonó, se quedó. Y logró superar su problema de resentimiento profundo, estructural, desde pequeña. Es decir, a veces también pensamos que los otros se van, pero somos nosotros los que abandonamos. Antes que nos abandonen, preferimos hacerlo nosotros. Preferimos abandonar. Es cierto. Entonces, es decir, todos hemos sido niños. No hay ninguna infancia que sea tan feliz como la contamos a veces. Porque hay mucha gente que dice, no, mi infancia feliz, está bien. Pero ninguna infancia es tan feliz porque somos pequeños. Porque el adulto impone sus deseos. Siempre refracta nuestros deseos. Es decir, nosotros tenemos un deseo, pero el adulto decide qué vamos podemos a hacer. Desear. Sí. Entonces, así como de 0 a 5 años aprendemos a amar, a sufrir, también aprendemos si vamos a ser resentidos, odiadores, porque está el hate que tira odio en lo que sea y comenta cosas, pero yo con los odiadores, como son ahora que hemos hablado, son como más básicos. Ok. Yo siempre los invito a charlar. Aquel que tira odio en las redes, o que me tira o te tira odio, o que le tira a cualquier generador de contenido. Sí. Siempre los invito a charlar. Son bienvenidos, platiquemos. Porque al final se van a dar cuenta que a quien están odiando es a ellos mismos. Uy, qué poderoso eso. No a uno, porque uno no le ha hecho nada más que tirar contenido. Pero el resentido, ese es peor porque ya pasó del odio al resentimiento. Y también hay que charlar con él, porque se va a dar cuenta que tal vez ese resentimiento quizás ni existe. Es neurótico, es obsesivo y quizás está resentido con un fantasma. A veces sí se está resentido con algo que ocurrió, pero a veces con algo que quizás no ha ocurrido. No existe. Como él lo recuerda. Qué fuerte. Eric, me encanta esta conversación. Yo creo que podríamos ir de 1 hora en adelante. Sí, claro. Porque es un tema bien amplio, pero el tiempo se me agota y también quisiera terminar esta conversación pidiendo que nos comparta sus números de contacto, sus redes sociales, donde también comparte contenido, donde usted también es activo colaborador de contenido en redes sociales. Sí, me pueden buscar en todas las redes como Eric Moza, psicoanalista, Eric con C y Moza con Z. Psicoanalista, ahí me pueden escribir y me pueden comentar. Si no están de acuerdo con mi planteamiento, también lo pueden volcar. Y si están de acuerdo, pues también lo pueden hacer. Estamos abiertos para charlar, para platicar, para que nos demos cuenta si tiene que ver con el otro
o tiene que ver conmigo? Uy, eso sí, me encanta eso, esa introspección hacia uno, qué poderoso es. Eric, muchas gracias por su tiempo y por hacernos este momento tan valioso. A mí pues me ha servido muchísimo, espero que también sea de utilidad para la gente que lo haya visto. Gracias a ti, Lorena, un gusto como siempre. Mucho éxito, Eric, en todas sus labores profesionales y también deseamos éxito para todos ustedes. Les mando un abrazo, les agradezco siempre por escucharnos y vernos hasta acá. Si ustedes consideran que fue de utilidad el contenido, compártanlo o suscríbanse, y también les pido que comenten qué tema les gustaría escuchar en este espacio. Nos despedimos entonces y les deseamos un excelente día, tarde o noche. Chao, chao.